En Central FM, la entrevista. En Central FM, equilibrio. Quiero responder a lo que muchas personas me están preguntando en las redes sociales y han dejado recados en Central FM y en nuestras redes, tanto de Twitter como de Facebook y de YouTube y de todas, ¿no? Lo que me están diciendo es, ¿qué va a pasar ahora que la Semarnat ha dado la manifestación de impacto ambiental, una serie de previsiones, a Santa Lucía para que se construya ahí un aeropuerto? Yo creo que lo mejor es hablar con quienes han promovido los amparos para la no construcción de Santa Lucía, que es el colectivo social, #no más derroches. Y con ello, el dirigente de este colectivo, Gerardo Carrasco, ha sido una pieza fundamental para dos cosas. Una, para que no se acabe desechando el aeropuerto de Texcoco en construcción, y dos, para que no se empiece la construcción en Santa Lucía, lo que ha causado enojo del presidente de la República, a quien le urge que Santa Lucía empiece. Pero, ¿qué representa todo esto? Gerardo Carrasco te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días. Querido Pedro, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Mira, pues es un placer. Sí. La autorización de impacto ambiental no viene a modificar la situación jurídica que guardan las suspensiones judiciales otorgadas por parte del Poder Judicial de la Federación. Ayer vimos que la Semarnat emite una resolución de impacto ambiental a través de la cual autoriza de manera condicionada la construcción del aeropuerto por considerar que este es ambientalmente viable. Sin embargo, esto se hace únicamente desde el punto de vista ambiental federal. Se tiene que cumplir con muchísimo más requisitos, dictámenes y estudios en otras distintas materias para que pueda iniciarse la construcción. Es decir, esto no viene a dar luz verde a la construcción del proyecto, ¿no? A nosotros a reserva de revisar con detenimiento el contenido de esta resolución, apenas salió ayer por la tarde, es una resolución bastante gruesa, pues necesitaremos estar verificando si en efecto se cumplen con los requisitos que establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, el reglamento en temas de manifestación de impacto ambiental, la propia Constitución mexicana y lo que dicen también los tratados internacionales en materia ambiental. Y en caso, Pedro, de que consideremos que no se cumplen con estos requisitos o que esta resolución es ilegal, la estaremos impugnando a través de los juicios de amparo. Sin embargo, lo que queremos dejar muy claro, reiterar y ser muy enfáticos es que no se puede construir Santa Lucía porque a pesar de haberse otorgado la manifestación o la autorización de impacto ambiental, la suspensión, la construcción sigue suspendida judicialmente. Con ello, Gerardo, no solamente un aeropuerto necesita una manifestación de impacto ambiental, como decías tú, hay toda una serie de consideraciones que poner sobre la mesa. Una de ellas que para mí se me hace de fundamental importancia es la autorización de agencias internacionales sobre los espacios aéreos que se estarían traslapando en este sistema metropolitano propuesto. Y aquí estoy hablando de la FAA, te estoy hablando de la IATA, te estoy hablando de los pilotos, te estoy hablando de los sindicatos de pilotos y de sobrecargos, te estoy hablando de las aerolíneas internacionales que estarían viendo, antes que ver a la Semarnat, pues tienen que ver a las agencias internacionales para que les digan, oye, este aeropuerto es viable y bajo estas condiciones. Todos estos permisos, aparte de que no hay permisos ni para la construcción misma de la física del inmueble, ni hay planos, ni hay planes, ni hay nada, vamos a pensar que siguen todo el procedimiento. ¿En cuánto tiempo estaría el gobierno mexicano en condiciones de poder empezar la obra con todo lo que requiere la construcción de un aeropuerto? Mira, es difícil adelantar alguna fecha o un tiempo aproximado, sin embargo, creemos que esto no va a pasar pronto. Como bien dices, desde el punto de vista aeronáutico, pues no solamente son autoridades de la SCT
las que deberán de intervenir y las que tendrán que otorgar los permisos correspondientes, que al momento no lo han dado porque también, como bien dices, aún no hay plan maestro, lado tierra, lado aire, no se ha reorganizado el espacio aéreo para que sea acorde y puedan realizar operaciones simultáneas con el aeropuerto Benito Juárez, pero también México es parte de la Convención de Chicago, el Convenio de Aviación Civil Internacional desde 1946, y hay una autoridad que es la OASI, que depende de Naciones Unidas, que se encarga de vigilar el cumplimiento de todas estas normas internacionales. Esta convención tiene muchísimos anexos, es un documento bastante largo y bastante específico, y se establecen principios y obligaciones para la construcción de aeródromos. Nosotros lo que hemos revisado es que el aeropuerto de Santa Lucía, por lo menos el esbozo de aeropuerto que se tiene, no cumplen con todos estos requisitos. Entonces, si bien quizá la OASI no puede condicionar la construcción de un aeropuerto en algún país que sea parte de esta convención, pues quizás se construya, ¿no?, en caso de que se cumpla con el resto de los requisitos y se tenga un título de concesión y muchísimo más cuestiones, pero pues lo que podría llegar a pasar es que únicamente no se le dé la certificación como aeropuerto internacional y se prohíba a las aerolíneas volar a ese aeropuerto o incluso volar al aeropuerto Benito Juárez por no tenerse las condiciones de seguridad suficientes en el espacio aéreo del Valle de México. Ahora también la FAA es muy importante, si bien es una autoridad de Estados Unidos, pues es el referente y casi la autoridad que manda de países extranjeros en temas de aviación civil internacional, y si la FAA dice no hay condiciones de seguridad y se tiene que degradar cierta calificación de los aeropuertos del Valle de México, pues esto vendrá a darle la torre, Pedro, no solamente a las propias aerolíneas, sino al crecimiento del turismo mexicano, ¿no? Entonces es muy delicado. Las cuestiones ambientales son importantes, pero las cuestiones de viabilidad aeronáutica son quizá más importantes, pero sobre todo las cuestiones de seguridad. Santa Lucía tiene, esa zona tiene más de 800 obstáculos orográficos que aumentan el riesgo de las operaciones en caso de que se construya un aeropuerto civil internacional. No, un aeropuerto no se puede hacer al vapor, no se admiten improvisaciones. Se tiene, ya un estudio o un permiso, pero por ejemplo Texcoco, Pedro, tenía 146 distintos. Sí, fíjate, ¿no? Y además 146 distintos permisos y una tramitología que se llevó años. Y estos años pues no se pueden simplificar en una mera manifestación de impacto ambiental, que es una orden que le da el presidente a la Semarnat para que comparezca ante esta aparente desesperación que traen por empezar el aeropuerto, aunque no tengan nada. Esto es lo que llama la atención porque, digamos, un proyecto ejecutivo de estas proporciones, de estas pretensiones para operar un hub en la capital de la República Mexicana que sea mínimamente equiparable con el que ya tiene Panamá, que vamos a llevar muy por abajo, pues es algo que no va. Y por otra parte, hoy en la mañana, Gerardo, yo estaba más temprano, estaba tratando de explicarle a la gente por qué seguimos defendiendo al aeropuerto de Texcoco. Y pues trataba yo de ubicar que es como una casa tuya que estás tratando de hacer, le metes un dineral y luego metes un crédito y luego decides no hacerla porque vas a hacer una más barata en un lugar en donde no tienes planos, es un terreno irregular, es bronco, y entonces el costo de esa segunda casa que optas por hacer tiene que ser el costo de la casa que estás queriendo hacer más el arrastre de lo que dejaste de hacer. Entonces, lo que se pudiera hacer en Santa Lucía sería la obra más mala y más cara de la historia, así de plano. Mira, Pedro, Texcoco, necesitamos defender el proyecto de Texcoco, sin embargo, no necesariamente el cómo se hizo. Posiblemente hubo ciertas irregularidades o muchas irregularidades, pero en su caso lo que tendría que hacer el gobierno a través de la Secretaría de la Función Pública o el propio Grupo Aeroportuario y su órgano interno de control o la Fiscalía General de la República, pues es sospecho que hay corrupción, entonces investigo y si encuentro que hay responsabilidades, deslindarlas,
anular los contratos específicos donde existen irregularidades y celebrar contratos nuevos con empresas honestas a través de licitaciones transparentes, ¿no? Lo que sí es un hecho, según lo que han determinado los expertos, es que el aeropuerto tiene que quedar en Texcoco, el ser el único terreno lo suficientemente viable para construir un proyecto de esta magnitud, para poder ser un hub, como bien dices, que pueda competir con Tocumen en Panamá, que pueda competir con el aeropuerto de Dallas, el de Atlanta, el de Miami. Estamos perdiendo muchísimas oportunidades con esta decisión de cancelar, que nosotros consideramos que es inviable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista jurídico. Ahora, paradójicamente, Pedro, la propia manifestación de impacto ambiental, la resolución de esta manifestación que salió el día de ayer, reconoce que hay impactos ambientales en el propio municipio de Texcoco. Entonces, este pretexto de que el aeropuerto de Texcoco iba a impactar Texcoco y que por lo tanto lo vamos a cambiar 36 kilómetros más lejos a Santa Lucía, se cae completamente el argumento. La propia resolución, y la puede constatar el público en la página de Semarnat, indica que en Texcoco también se causarán afectaciones ambientales. Entonces, no sabemos de qué se trata, ¿no? Lo que sí sabemos es que tenemos que seguir impulsando las acciones judiciales y seguir probando como abogados lo que nosotros pensamos, o la teoría que nosotros pensamos que tenemos la razón, y pues seguir argumentando. Y bueno, pues al final, Pedro, nosotros no tenemos la última palabra, no la tiene tampoco el gobierno federal, sino la tiene el Poder Judicial de la Federación, al que todos tienen que respetar, acatar, respetar la autonomía y la independencia. Y bueno, pues estaremos esperando qué es lo que resuelve, ¿no? Aún es incierto saber cuándo se van a resolver estos juicios de amparo, pero lo que tenemos claro es que hoy en día siguen vigentes las suspensiones y que no se puede construir Santa Lucía, por más que se haya dado una autorización por parte de Semarnat, que como bien dices, bueno, pues Semarnat es dependencia del gobierno federal, del presidente de la República, pues evidentemente va a seguir sus órdenes, nadie le va a decir que no a su propio patrón, ¿no? A menos que no quiera seguir conservando su trabajo. Claro, y por último, decir que sí, aparte de la corruptela que pudiera haber allá dentro en la construcción de Texcoco, que la hay, evidentemente la hay, lo sé, y tú también, yo pienso que si el argumento del presidente es que todos los negocios adentro del aeropuerto iban a ser negocios de expriistas y de gente que mandó a hacer se los quitas, como dices tú, y todos los terrenos alrededor del aeropuerto de Texcoco iban a ser aprovechados pues los expropias y se acabó. ¿Cuál es el problema? Además, tú y yo sabemos, Gerardo, que parte de los dineros de Texcoco fueron utilizados para apoyar la campaña del PRI a la presidencia de México, y eso le agravia mucho al presidente, y en lugar de pensar cómo corregir, no, llega a desquitarse cancelando un aeropuerto que nos ha costado un dineral. Pero en fin, me dejas tranquilo de la idea de que esta sola manifestación del impacto ambiental no es razón única y suficiente como para poder proceder al inicio de las obras y a ver qué dice el presidente. Pero por lo pronto te hago otra pregunta. ¿Van a estar como hashtag no más derroches en la marcha manifestación del próximo 1 de septiembre? No, nosotros, institucionalmente no se ha convocado, no se ha organizado el participar en alguna marcha. Mira, nosotros, Pedro, somos un grupo de abogados y de organizaciones de la sociedad civil. La idea que tenemos nosotros es basarnos únicamente en los argumentos en juicio. Quizá habrá otras organizaciones que estén a través de distintos frentes saliendo a las calles a protestar, pero efectivamente es su derecho. Sin embargo, pues lo que nosotros hacemos como colectivos es litigar, ¿no? Contestar, dar a conocer los avances dentro de los procedimientos, pero tampoco que caemos en los dimes y diretes del área política o de la opinión pública o debates más allá que lo que nosotros exponemos en tribunales, ¿no? Entonces no planeamos nosotros participar, por lo menos como colectivo, en ninguna marcha, y nos estamos concentrando en los argumentos que estamos los abogados manifestando y haciendo valer en los expedientes judiciales.
Sí, digamos, una cosa es el ámbito institucional de hashtag no más derroches y otra cosa sería la postura ciudadana, individual, de cada uno y en su conciencia. Así lo veo, así lo entiendo. Oye, Pedro, Gracias, nada más sí, preguntarle y sí. denunciar en estos micrófonos de Central FM que Gerardo Carrasco fue víctima de la inseguridad en esta Ciudad de México. No queremos interpretar más allá de lo que lamentablemente estamos viviendo en esta capital, pero me gustaría que rápidamente Gerardo nos comente víctima de qué fue hace unos días. Pues miren, esto fue con independencia de mi trabajo y de lo que hago profesionalmente. Fui víctima de un secuestro express el viernes de la semana pasada en la zona Polanco. Pues me engañaron haciendo pensar que era un taxi ejecutivo. Cometí la estupidez de decirles que sí, estaba yo ya cansado, ya quería llegar a mi casa y bueno, pues me engañan, me suben a un coche particular y en un semáforo cuadras más adelante en la zona de Polanco, pues nos abordan tres sujetos con pistolas, con amenazas, con gritos armados, pues con bastante violencia y pues fue un secuestro express. Nos sacaron toda la información de las tarjetas, de las aplicaciones bancarias y nos fueron a votar después de un rato ahí en el municipio de Naucalpan, en una colonia que está cerca de Alce Blanco, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente pues no es algo que solamente me haya pasado a mí, es algo que con lo cual se vive todos los fines de semana y cada vez se agrava mucho más la situación en la Ciudad de México. Yo sé que somos seres humanos y es imposible experimentar en cabeza ajena, pero a mí sí me gustaría hacer un llamado a pues ser mucho más conscientes en la hora a la que salimos en la Ciudad de México los jóvenes a divertirnos, en qué es lo que hacemos, con quién platicamos, qué taxis tomamos, qué aplicaciones contratamos para servicio de transporte privado. Y al día de hoy la Ciudad de México y en general el país no ofrece condiciones de seguridad suficientes para que uno pueda salir tranquilo en las noches, ¿no? Entonces, desgraciadamente sucedió esto. Sé que bueno, pues hay casos muchísimo más graves que el mío, no terminó en tragedia. Estoy aquí platicando con ustedes, pero pues es necesario que todos, cuando sufran este tipo de cuestiones, denuncien para que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto, puedan revisar las cámaras de los lugares y puedan realizar investigaciones y operativos correspondientes para que se sancione a los criminales que están participando en este tipo de delitos, ¿no? Claro, pues lamento como ciudadano, de ciudadano a ciudadano, lo sucedido, Gerardo. Esta es una ruleta rusa, lo que estamos viviendo en México, hablo de México todo, ante una ausencia y evidente incapacidad de las autoridades para contener todo lo que se nos está presentando adverso. Y desde aquí te envío un abrazo y te agradezco mucho que hayas tomado esta comunicación. Con muchísimo gusto, les mando un abrazo a todos. Yo también, Gerardo Carrasco, dirigente del colectivo No Más Derroches. O sea, con todo ello, no se puede empezar a construir el aeropuerto de Santa Lucía, aunque lo quiera así el presidente de la República. No más derroches, ya no más. Lo que están haciendo con Texcoco es un derroche que nunca había yo visto, nunca en la historia de México, la indolencia con la que se toma una deuda tan grande y se desecha y se tira a la basura para hacer una porquería en su lugar.